Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar ya cómo encapsular la conexión que hemos hecho en el video anterior para poder hacer una clase que nos permita acceder a una conexión y así no tener que repetir código y solo utilizar un método, podría ser, para que nos retorne la conexión a la base de datos y de tal manera agilizar cualquier proceso que queramos hacer o alguna funcionalidad que queramos hacer con la base de datos. Entonces empecemos. En clases vamos a crear ahora sí, en clases vamos a crear una clase, valga la redundancia, que le vamos a llamar conexión o conectar. Pongámosle conectar. Entonces para esta nos vamos a basar nosotros en lo anterior que hemos hecho. Simplemente sería como casi un copiar y pegar, pero vamos a utilizar el paradigma de programación, la programación orientada a objetos. Entonces primeramente tendríamos que ponernos a pensar un poquito en modo programación orientada a objetos y descubrir qué vamos a definir como atributos y qué vamos a definir como métodos. Entonces aquí podemos analizar. Yo puedo ver que toda esta parte de aquí son atributos, ya que están obvios, son variables. Entonces podríamos copiar y pegar sin problema. Estos datos, al momento en el que nosotros nos conectemos a la base de datos, no sería necesario que cambie. Es decir, no vamos a cambiar de base de datos en el transcurso de la ejecución, y si queremos hacerlo podríamos instanciar de otra manera la clase, pero bueno, en esta ejecución vamos a ponerlo así nada más, tipo privado, y los vamos a poner como constantes. Es decir, esa palabra private y final se va a repetir en todos los atributos que tenemos aquí en esta clase. Ya hecho esto, entonces tendríamos que ya realizar o pensar cómo podríamos hacer que lo demás de la clase funcione. Entonces podemos ver que tenemos una variable de tipo conexión, que si podemos pensarlo y hacer la conexión mediante el constructor de esta clase, podemos hacerlo tranquilamente y no tendríamos que crear esta parte como atributo, simplemente retornar. Ya, no hay problema. Entonces hagámoslo así. Podemos poner public y el nombre de la clase igual como está escrito aquí, y hacer la conexión, o simplemente utilizar el ID que nos permite agilizar un poco el código. Si podemos hacer clic derecho e insertar código, vemos que aquí nos ofrece algunas herramientas para construir código. Por ejemplo, lo que necesitamos, el constructor, y ya está, nos ha creado un constructor. Claro que no nos agiliza tanto, pero cuando se trata de getters y setters es muy rápido lo que nos ayuda a hacer. Entonces aquí no podríamos retornar nada. En un constructor no se puede retornar, entonces tendríamos que utilizar un método directamente para poder hacer esto y que nos retorne. Entonces, ¿qué tal si al momento en el que se ejecuta esto, nosotros almacenamos la conexión en una variable privada, pongámosle de tipo connection, ya, lo llamamos con, y en ese caso no lo vamos a instanciar, tal y como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Entonces aquí solo bastaría con tomar esto, copiarlo y pegar. Ya, esto sería todo por la parte del constructor. Podríamos hacer que cuando se ejecute el constructor se ejecute la conexión.
igual podríamos dejar los mensajes tal y como están y listo. Aquí almacenamos en conexión la conexión, vale la redundancia. Ya. Ahora tendríamos que crear un método que nos retorne esa conexión. Entonces este debería ser de tipo público para poder acceder desde afuera y nos va a retornar un tipo de dato conexión. Ahí. Esperemos que cargue. Ahora sí, get connection. Abrimos. Ya. Return. Listo. Con eso nosotros ya tendríamos encapsulado la misma funcionalidad que habíamos hecho, pero al momento de instanciar esta clase sería mucho más rápido. Hagamos una prueba. Aquí ya no necesitaríamos algunas importaciones que hemos hecho anteriormente, las podemos borrar y simplemente instanciamos la clase conectar, le ponemos nombre a la variable de esa clase, la instanciamos. A ver, personas con una cargue conectar y listo. Hasta el momento hemos instanciado y como el constructor es el que realiza la conexión, nosotros podríamos ya verificar si es que se ha conectado o no. Probemos. Ya, aquí podemos ver que está corriendo, la pasamos en conectar. Nos vamos a Java y nos dice conexión exitosa. Es decir, hemos encapsulado todo lo que habíamos hecho en simplemente una clase que nos ahorra todo el código y al final cada vez que nosotros querramos conectar no tendríamos que hacer todo el procedimiento que habíamos hecho ahí, sino simplemente llamar a la clase conectar, es decir, instanciar un objeto de la clase conectar. Y si queremos tener una variable con la conexión, le ponemos conexión, quitamos la clase connection y llamamos con, y del objeto CNN que hemos creado llamamos al método getConnection. De esta manera nosotros ya tenemos aquí una conexión con la base de datos. Entonces ya hemos logrado encapsular la conexión y de esa manera ahorramos un montón de código. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer en el diseño o en la aplicación una estructura CRUD, digamos, para eliminar o algo de aquí, simplemente se llama la clase conexión y ya funcionaría sin tener que usar todo el código anterior. Ya, entonces listo. Ahora sí, vamos a pasar a hacer un poco de la estructura, de sus estructuras CRUD. Comenzaremos por una consulta. Para ello vamos al diseño. Utilizaremos como ejemplo igual la tabla carrera y vamos a crear una tabla. Vamos a hacerlo todo por código, así que lo que está ahora en el diseño definido no va a importar, no va a variar. Si nosotros queremos que se ejecute eso al momento en el que se inicie la aplicación, es decir, que haga una consulta y visualice los datos en esta tabla, tendríamos que ponerlo aquí en el constructor o hacer un método que nos permita hacer eso. Y creo que es mejor hacer el método. Hacemos un método de tipo privado, no va a retornar nada, que se llame llenar tabla. Para eso vamos a necesitar un modelo, el default table, así se llama la clase que nos permite hacer un modelo para esa tabla.
Entonces le vamos a llamar modelo, instanciamos la clase. Listo. Hasta ahora ya tenemos el modelo. En el modelo podemos definir ya las columnas que va a tener. Aquí hay un método que se llama add column, que nos permite añadir columnas. Aquí podríamos poner ya el ID. En el siguiente iba el nombre de la carrera y en el siguiente la descripción de la carrera. Listo. Con esto ya hemos agregado un modelo. Es decir, que si nosotros a la tabla le añadimos este modelo, ya se decoraría de la manera en que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos aquí hacer clic derecho, change variable name, y aquí le podemos poner, por ejemplo, una nomenclatura tv de datos. De esta manera, si ponemos acá tbl datos, establecer modelo, es decir, set model, y establecemos el modelo que hemos creado. Solo hasta ahí tendríamos que llamar para que se ejecute esto en el constructor de nuestro formulario. Y listo, si ejecutamos debería ya aparecer el modelo. De estar así a tener ya los campos definidos en cada columna. Hagamos la prueba para que se pueda entender mejor. Ya, listo, aquí podemos ver que ya dice ID, nombre y descripción. Listo. Entonces, con esto ya podríamos hacer una consulta a la base de datos y llenar esa tabla. Veamos cómo hacer. Listo. Entonces tendríamos que hacer una consulta a la base de datos usando algunos métodos que nos permiten hacer. Por ejemplo, en Java tiene el método statement, que nos permite crear un statement, como les dije. Ya, ese statement nos sirve para obtener la conexión y preparar al método para poder ejecutar estructuras SQL, es decir, CRUD. Entonces vamos a hacer, le decimos que el statement sea igual a la variable con. Bueno, en este instante aquí no tenemos todavía la conexión, simplemente podemos coger lo que habíamos hecho anteriormente con el método ya encapsulado, que nos ahorra bastante código. Ahora ya tenemos la conexión. Entonces de cómo podemos decirle que nos cree un statement. Entonces, ¿qué decimos ahí? Que el statement, es decir, le preparamos a la variable st para que obtenga la conexión y nos permita ejecutar estructuras MySQL. Entonces aquí nos pide que agreguemos un breakout. Podremos, bueno, eso agregamos. Listo. Ahora, entonces vamos a ejecutar ya una estructura SQL para poder realizar una consulta a la base de datos. Entonces podríamos recibir dicha consulta en un método, es una clase que viene ya preparada para poder recibir los datos de la base de datos. Se llama resultSet, le llamaremos rs, y de st le decimos que ejecute un query. Aquí podemos ver que el execute query nos sirve para un seller, específicamente para un seller. El execute single query nos sirve para diferentes cosas, por ejemplo, por aquí está. Por aquí especifica que nos sirve para un insert, un update, un delete. Aquí está. Ahí nos indica para qué método nos sirve. Ya, en este caso vamos a utilizar el execute query porque necesitamos hacer una consulta de la base de datos.
y aquí. Entonces ejecutamos una sentencia SQL select asterisco from para tener todos los datos de la tabla carrera. Listo. Con eso ya obtenemos en ResultSet, que como les digo es una clase preparada ya para recibir datos que por medio de una consulta SQL se reciben. Ahora, para poder llenar nuestra tabla tendríamos que hacer un while y tendríamos que recorrer todos los resultados de RS, es decir, nuestro ResultSet. Ahora listo, cómo funciona esto. Quiere decir que RS va a obtener como un array en el que cada posición tendría una fila, es decir, un registro. Ahora veamos acá. Es decir, que en el ResultSet tenemos un array de n espacios y en cada espacio se va a almacenar todo esto, o sea, cada registro, independientemente de cuántos tenga. Entonces hacemos esto, tendríamos que crear un array, un string, para almacenar datos de cada fila. Pongámosle fila. Y aquí establecemos los espacios, es decir, cuántas columnas tiene, 1, 2, 3 columnas. Entonces en fila de la posición 0 vamos a utilizar para almacenar el ID. Entonces rs.getString y ponemos el campo que queremos obtener, se llama ID carrera. Sí, ID carrera. Y así hacemos con todos los campos. El otro es non carrera de la posición 1 y el otro es des carrera. Ya, una vez que termine este while, nosotros podríamos establecerlo o añadirlo en el modelo. A ver, perdón, aquí en cada vez que termina es que da una vuelta el while, nosotros vamos añadiendo al modelo este array, este array de string, en este caso es un vector. Entonces cogemos modelo, añadimos una fila y justamente nos permite introducir un vector. Listo. Ahora, la parte en la que nosotros habíamos establecido aquí en la tabla del modelo, vamos a ponerle después de esto, no importa como estaba anteriormente, igual funciona. El punto es que como ya todo se ha añadido al modelo, es decir, el modelo ha hecho como un diseño para que almacene ahí todos los datos, incluso los nombres de las columnas, todo, y el momento en el que nosotros solo le damos set model, establecemos el modelo en la tabla y todo se carga ahí. Veamos si funciona bien. Justamente lo que queríamos. Entonces podemos ver que ahora ya no usamos como cliente a MySQL Front para ver los datos, sino que hemos construido una aplicación que nos permite visualizar los datos mediante una tabla, los datos de la base de datos. Entonces podemos ver que al momento en el que iniciamos ya tuvo que salir una conexión. Ahora falta algo. El momento en el que nosotros terminamos de hacer toda la conexión y establecer todo esto lo vamos a meter en el try. No hay problema si lo dejan afuera, pero voy a meter yo en el try. Listo. Que cuando termine todo esto, hacer que la conexión también termine. O
podemos poner con punto, y justamente hay un método que se llama close, que dice que va a cerrar la conexión. Es tan importante cerrar la conexión porque cada vez que nosotros hacemos un túnel, digamos así, a la base de datos, estamos generando espacios de memoria en nuestro computador. Entonces cada vez que nosotros hacemos algo y solicitamos a la base de datos algo, la conexión abre un canal y eso almacena espacios en memoria del computador. Entonces al momento en el que nosotros cerramos la conexión, borramos el espacio en memoria y no hay problema. Ya, eso sería casi todo lo que tenemos que hacer por esta vez. Entonces lo siguiente que tendríamos que hacer es, al igual que lo habíamos hecho con la clase conectar, tendríamos que generar una clase que nos permita ahorrarnos todo este código de consulta, y así ya no tendríamos que tardar tanto, o sea, hacer tanto código y repetir tanto código en las consultas MySQL, sino simplemente llamar a la clase consulta y que nos retorne ya. Eso es todo por esto.